familia necesita de ti, Señor, mucho más de lo que puedas imaginar. Mi familia necesita de ti, Señor, mucho más de lo que puedas imaginar. Necesita de ti mucho más que el sol necesita de ti, mucho más que la luna necesita de ti, mucho más que los astros necesita de ti. Necesita de ti mucho más que el sol necesita de ti, mucho más que la luna necesita de ti, mucho más que los astros necesita de ti. Hola familia, qué alegría compartir una semana más con ustedes. Le damos gracias a Jessica García por acompañarnos. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así que estamos en junio, en el mes del Padre, y ella tiene así como adornos navideños? Y es precisamente, bienvenidos a Jesús, mi GPS. Queremos que Jesús nazca en el corazón. A veces tenemos que vivir como esa eterna Navidad porque necesitamos que se renueve constantemente Jesús en nuestro corazón. Nos encontramos en la parroquia San Juan Bosco, en los estudios de JCN y María Visión. Mi nombre es Doris Pérez, bienvenidos a Jesús, mi GPS. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan 14:6. Él es el camino que nos lleva a esa felicidad. Los hombres nos sentimos como vacíos, como que buscamos, como ansiosos, como que no encontramos satisfacción en nada. Y es precisamente porque el único que llena nuestro corazón y nuestro vacío es Dios. Y Jesús, que así como nos dice la parábola del hijo pródigo, siempre está con brazos abiertos. Quizás te sientes perdido, que hace mucho tiempo no te acercas a Él. Él lo único que quiere es que hoy, porque cada día con Él es una nueva oportunidad, que hoy le digas sí, que hoy te dejes llevar de la mano, que te conectes a ese GPS para que Él con su gracia y su perdón nos lleve a la salvación y podamos tú y yo encontrar también ese GPS que tanto estamos buscando, que es gozo, paz y santidad. Como cada semana traemos programas que estamos seguros que te van a servir. Y en este mes de junio el Señor nos dio la gracia de seguir hablando de la familia, ya que el que ora por nosotros, el que intercede por nosotros precisamente es San José, el Padre putativo de Jesús. Entonces hemos querido sacar estos temas maravillosos de la familia, porque desafortunadamente estamos en una sociedad donde ya se está perdiendo el concepto. Y decía el Papa Francisco, solamente se puede crear una sociedad sólida, fuerte y buena cuando está en la base de la familia, y se está perdiendo, ya no existen, ya los matrimonios no se aguantan, ya nos queremos separar, no hay el tiempo de familia, las familias son pequeñas y tenemos unos invitados que son ejemplo de lo que es una familia, unos hermanos con los que he compartido como unos 14 años más o menos o 13 años del caminar. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Ellos son de mi parroquia Mother of Christ, son predicadores misioneros que llevan como 40 años misionando por el mundo y llevando la palabra de Dios. Bienvenido hermano Paulino, bienvenida señora Merceditas. Gracias, Dori. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros damos gracias al Señor por permitirnos en este día estar compartiendo con ustedes tanto de la palabra del Señor como el que es el testimonio de familia. La verdad, queridos, que la familia es lo más importante que hay sobre la tierra. Y quería compartir con ustedes de la palabra del Señor, de lo importante que es la familia. La familia no es un invento de los hombres, ha sido un designio de Dios para la humanidad. Y lo más grande y hermoso que hay sobre la tierra es realmente una familia. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versos 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esta palabra de Dios, querido familia, es tan importante, ¿no? Miren, dice, Dios los bendijo. Así bendijo a mi esposo y a mí el día que fuimos al altar a pedir la bendición del Señor
para empezar una nueva familia, ¿no? Y llevamos ya 49 años de casado. Mi esposo le va a dar el resto del tiempo de casado, ¿no? Pero en todo este tiempo, el Señor nos ha concedido la gracia de una linda familia. Somos padre de 7 hijos, ¿no? Y luego nos mandó en el camino 2 niñas que adoptamos, entonces fue una familia de 9. Y realmente ver crecer a estas criaturas, saber que yo los anduve con la bendición de mi Señor por 9 meses en mi vientre, que vivir esta experiencia de madre, saber que yo en mi vientre andaba una criatura, que Dios la estaba formando día a día, y cuando se llegó el día de tenerla en mis brazos, no hay palabras suficientes para expresar realmente el sentimiento de la mamá. Luego verlos crecer es lo más bello que hay, ver ese crecimiento de niños, ¿no? Y así vimos crecer a todos y cada uno de ellos. Realmente hoy ya todos son mayores, tienen su propia familia, y cuando nos reunimos todos, es lo más hermoso que puede haber para un matrimonio, ver a sus hijos crecidos y a su vez ya formando su propia familia. Realmente, como dice el Señor, es una bendición al bendecir la pareja y concedernos la maternidad. Algo que debemos de estar las mujeres sumamente agradecidas a nuestro Creador por haberme permitido la gracia de ser madres. La familia, repito, es muy importante, y lo más hermoso de nosotros podemos darle a nuestros hijos es un buen testimonio de pareja, ¿no? Y yo, recordando mi familia, o sea, mis padres, lo que más tengo en mi mente de pequeñita fue verme alrededor de mi madre rezando el Santo Rosario. Para mí, esa fue la mejor experiencia de fe, de recordar que mi madre me dejó y mi padre, porque ambos eran sumamente católicos y practicantes en la religión. Yo siempre digo, la herencia más grande que mis padres me dejaron fue la fe. Fuimos sumamente pobres, pero en ningún momento Dios desamparó a la familia. Entonces, cuando yo hablo de la familia, digo, mis padres fueron pobres, pero la mejor experiencia que me dejó fue la fe. Tal que en mis momentos difíciles, porque en los matrimonios siempre hay dificultades, pero cuando recurrimos a la fe que me heredaron mis padres, el Señor responde siempre en nuestras necesidades y fortalece el alma, fortalece la fe, y el amor de los esposos siempre está vivo, dado a sacar de esta herencia que nos dejaron nuestros padres, que es la fe, y gracias al Señor estamos aquí como esposos, como padres, como familia, diciéndoles a ustedes, si alguno estuviera en problema, ánimo familia, Dios está con nosotros. Él ama profundamente las familias, tanto así que Él mismo quiso tener una familia. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, ustedes pueden ver cómo cuando la Virgencita se fue con el niño Jesús, que ya tenía 12 años, por primera vez lo llevaron al templo, y el niño se les quedó en el templo sin decirles a ellos. Pero a mí me encanta ver cuando ellos ya vienen de regreso con su hijo, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, como les estaba diciendo en el capítulo 2, que dice, Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret posteriormente, siguió obedeciéndoles. Es que esto es maravilloso, esto es impactante. Jesús es Dios, pero tenía su papá y su mamá, pertenecía a una familia. Y que me encanta leerlo muchas veces, como dice, siguió obedeciéndoles. Dios mismo, imagínense, obedeciéndole a sus padres y a su madre, dándonos el ejemplo a ustedes, criaturas, si alguno está oyendo, jóvenes, adultos, a sus padres, hay que obedecerles, porque la sabiduría de Dios está en la madre, está en el padre.
y sus mejores guías espirituales siempre van a ser sus padres. Aunque ya estén casados, si tienen algún problema, vengan donde su madre, que siempre les va a dar un consejo sano. Y si ustedes lo siguen, no tendrán problemas. O si los van a tener, pero van a saber enfrentarlos. Asimismo, su padre está lleno de sabiduría, de ejemplos de toda clase en los que ellos pueden orientarlos a cómo deben enfrentar esos caminos y enfrentar las dificultades. Y si ustedes obedecen como Jesús mismo obedeció a sus padres, tengan la plena seguridad que llegarán a conocer la felicidad de saber lo que es una familia y saber cómo orientarlas y cómo ser realmente felices. No es que no vamos a tener problemas, pero repito, con la fe en el Señor y poniéndolo todo en sus manos, tengamos la plena seguridad, como podemos decirle nosotros ahora a ustedes. Cuando nos vemos reunidos con todos ellos y con los nietos y bisnietos, no hay palabras para expresar la felicidad que se siente realmente, créanlo. Y le doy gracias al Señor por compartir esta maravilla con ustedes. Yo podría decirles, podemos pasar todo el día, pero el tiempo es corto. Bendito sea el Señor. Gracias, señora Merceditas. Vamos a ir a una pausa. Estamos hoy hablando de la familia y como nos decía aquí la señora Merceditas, es el gran plan del Señor. El Señor hizo toda la creación y faltaba justamente la familia. ¿A quién le dio todo lo que hizo? Por amor, precisamente a una familia, porque creó al hombre, a la mujer y le dijo que se multipliquen y sean fructíferos. Y después envió a su Hijo Jesucristo, ¿en dónde? Precisamente en una familia. Quédate ahí porque además ellos nos van a comentar lo que ella nos estaba diciendo. No es fácil, es difícil, también hay cruz, pero después hay resurrección. Quédate ahí, sigue ahí, vamos a una pequeña pausa. Necesitan la salud, como nos pueda suceder a nosotros un día cualquiera. I love Jesus. Love is passion. Love is creative. Love is in rhythm. Love is the key to happiness. I love Jesus. The source of my creativity comes from love. I love Jesus. Gracias por seguir aquí en Jesús mi GPS. Hoy con el tema de la familia tenemos aquí precisamente a la familia Martínez, que me gustaría que nos cuenten un poco, porque desafortunadamente esta nueva generación piensa que todo es color de rosa y que no hay problemas. Pero resulta que el Señor Jesús nos muestra que hay una pasión, una muerte, una crucifixión, pero después hay una gran resurrección. Amén. Y yo creo que esa es la vida también en la familia. En la familia también no todo es color de rosa, no es como él lo llama, a su esposa la llama la naranja completa no es perfecta, ni Así él es es. perfecto, y los hijos no son exactamente el modelo que nosotros queremos. Supongo Sí. que hay un gran proceso, además que conozco el testimonio hermosísimo de ustedes. Entonces, Sí es. hermano Paulino, cuéntenos un poco acerca de eso, de animar a estas familias, de que vale la pena superar y de que el Señor puede, como lo decía la señora Merceditas, que nunca se me olvida, este matrimonio estaba destruido en 1000 pedazos, dice ella en su testimonio, pero el Señor todo lo puede hacer y aunque estuviera en 1000 pedazos, Él lo pudo componer y Amén. tener este gran matrimonio que el otro año cumplen 50 años. Sí, Gloria al Señor. gracias, Dori. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da para compartir en esta mañana.
de un tema tan especialísimo, diría yo, porque en el mundo hay preocupaciones tanto en la parte política, social, del medio ambiente, etcétera, pero muy pocas personas se preocupan por la hermosura de la familia. Y pienso que este programa, gracias al Señor, pues está hecho precisamente para dar impulso a la célula más importante que hay en la sociedad, que es la familia. Es tan importante, como decía al comienzo mi esposa, que Jesucristo, que nos enseñó de palabra y de obra, nos dio testimonio vivo de la importancia de la familia, es que de los 33 años que él vivió, 30 años los pasó como familia en el hogar de José y María. La parte que yo quisiera hacer énfasis es que Dios hizo un jardín como hogar para el hombre. Y a veces pensamos que la casa, cuando tenemos una casa muy bonita, es suficiente para tener un hogar. Y verdaderamente que una casa no es un hogar, aunque sea la casa más bella del mundo. Un hogar es algo completamente diferente, ¿no? Recuerdo que cuando nosotros nos casamos, lógicamente fuimos a una casita que nos dio mi mamá y empezamos a decorarla, ¿no? Porque íbamos a casarnos, pero llegó el momento del matrimonio y entramos a aquella casita bien bonita. ¿Qué pasó? Esa casita bonita solo duró unos meses. ¿Por qué? Porque en mi falta de madurez como cristiano, como hombre, yo pensaba que yo seguía siendo soltero. Decía que las mujeres eran de la casa y los hombres éramos de la calle. Y creo que esa era una expresión que la decían muchos hombres, por lo menos en mi patria. Y dado eso, pues yo seguía teniendo novias por fuera ya casado. Resultante de eso, vinieron los primeros problemas en el hogar, que no era un hogar en ese momento. Era un lugar donde se reunían dos personas que ya tenían 2 o 3 hijos, pero que no había felicidad. Y dado mi alcoholismo, el problema se agravó más. Yo soy de las personas que dijeron un día que Dios no existía. Yo soy de las personas que llegó a pensar que yo no amaba a mi esposa, ya con varios hijos. Y sin embargo, yo le doy gracias a Dios, porque esta mujer, en vez de recurrir a otros medios, ¿no?, como hacen algunas personas, que van a un santero, un palero, un brujero, para resolver un problema que no lo puede resolver un ser humano. Tiene que ser algo poderoso. Solamente Dios, porque Dios fue el que creó el matrimonio. Y solamente Él puede restaurar, y solamente Él puede cambiar el corazón de los hombres. Fui de las personas que en mi alcoholismo traté de suicidarme muchísimas veces. Yo sentía en mi momento de embriaguez que el demonio, hermanos, porque el demonio existe, y solo ponía en mi mente, mátate, mátate, y me tiraba de los puentes con la única razón porque quería suicidarme. Yo no entendía por qué no me pasaba nada. No entendía que Dios tenía un plan maravilloso para mí y para nuestro hogar. Que en aquel momento, sin Dios como centro, no era un hogar, era una casa habitada por personas, pero no existía el amor, no existía la comprensión, no existía la confianza, no existía nada. Hasta que Dios, en su infinita misericordia, permitió en mi vida una enfermedad
y estuve al borde de la muerte. Y al borde de la muerte yo pude darme cuenta de que sí necesitaba de Dios. Aquel Dios que yo dije que no existía, en aquel momento, yo clamé a Él. Y dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Verdaderamente yo, un católico de nacimiento, nacido en familia católica, no conocía a Dios. Me parecía un Dios lejano, pero no un Dios que está cerca, que te ama y que te cuida. Lo experimenté en el momento en que clamé por la palabra, diciendo, ayúdame, Dios mío. Me llevaron al hospital y después de algunas intervenciones de los médicos, me dieron de alta, fui a casa y mi esposa, pues viéndome acostumbrada a verme llegar borracho a la casa, ella dijo, pónganlo en el sofá. Y los que me llevaban dijeron, no, él no está bien borracho, él está enfermo. De todas maneras, déjenlo ahí. Recuerdo que esa noche pues me quedé en el sofá y en la madrugada, bendito sea Dios por las misiones que hacen los sacerdotes en el mundo entero, proclamando la palabra de Dios, buscando la oveja perdida. Y recuerdo que esa madrugada estaban las misiones en nuestra parroquia Guadalupe y el sacerdote salía todas las mañanas con la imagen de la Santísima Virgen, rezando el Santo Rosario, y ese día, por misericordia de Dios, pasaron frente a mi casa y el sacerdote iba cantando, pecador, no te acuestes nunca en pecado, no vaya a ser que despiertes ya condenado. Y yo dije, Señor, eso es para mí. Tengo que buscar de Dios. Empecé a sentir ese deseo, un anhelo profundo de conocer a Dios, de saber de Él, quién era Él. Y Dios no se hizo esperar. Recuerdo que fui a las misiones y empecé a escuchar la palabra de Dios. Empecé a escuchar que Dios me amaba aún con lo que yo hubiera hecho. No importaba. Dios me amaba y quería lo mejor para mí. Tuve mi encuentro con el Señor en un seminario de vida en el Espíritu y recuerdo que decíamos que, como decía Doris, nuestro matrimonio era un cristal roto en 1.000.000 de pedazos. Imposible restaurarlo. Bendito sea Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y ese cristal roto en 1.000.000 de pedazos empezó a unirse. Mis hijos al comienzo de mis borracheras huían, se escondían debajo de la cama porque llegaba el ogro, porque el alcoholismo, hermanos, es una enfermedad terrible, una enfermedad diabólica, diría yo, porque destruye, separa, y todo lo que separa no es de Dios. Dios es unidad, es amor. A partir de aquel momento, mi vida empezó a cambiar completamente y lógicamente cambió también mi matrimonio. Ya la casita empezó a convertirse en un hogar, porque un hogar es un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar donde se recobran las fuerzas para continuar la lucha diaria. Un lugar donde reina la comprensión, el perdón y sobre todo el amor. Y yo que pensaba que no amaba a esta esposa mía, a quien le doy gracias a Dios de habérmela dado, porque creo que si ella, junto con mi madre, no hubiese orado por mí tantos años, porque fueron 8 años, yo no estuviera aquí ahora compartiendo con ustedes. O estuviera en el hospital enfermo, o estuviera en el cementerio, o estuviera en la cárcel, menos dando gloria al Señor. Ahora sí entiendo cuál era el plan de Dios. Nunca me pasó nada
en una motocicleta corriendo a no sé cuántas millas por hora, bien borracho. Miraba 3 líneas en la carretera. Y yo cerraba un ojo y decía, por aquí me voy. Nunca un accidente. Hoy sí lo entiendo. Dios tenía un plan de amor para mí. Amén. Y yo le doy gracias al Señor infinita, porque me encontró o me dejé encontrar por el Señor. Y yo les digo, hermanos, si pasas por alguna situación parecida, menos o más, no te desesperes. El tiempo de Dios es tiempo correcto. Hoy en día ya los hijos no salen corriendo. Hoy en día los hijos llegan a abrazar al padre, al papá, a decirle, papi, ¿cómo amaneció? Y por la tarde, ¿cómo han pasado el día? Es una alegría tan especial, ¿no? Que no tiene precio. También, hermanos, yo quiero recomendarles la oración en familia. Vamos a, un segundito, hermano. Qué hermosura de testimonio, conmueve el corazón y pues nos trae palabras de esperanza, porque así como ustedes pasaron momentos muy duros y difíciles cuando el hermano estaba en el alcoholismo, y miren ahora, lleva, como les dije al inicio, 40 años llevando la palabra de Dios, y cuando nosotros lo vemos en la parroquia hablando, jamás nos imaginamos del pasado, porque un hombre lleno del Espíritu Santo. Quédate ahí, seguimos con el testimonio y la vida de esta maravillosa familia en Jesús mi GPS. Vamos a una pausa. Gracias por estar ahí. To the world, to believe in you, to follow your word, to say I do. But we need some help. We need to drive in Him, to follow. Cuando tú tienes una necesidad y la llenas, te sientes así completo. En ese momento es como me siento, con el corazón lleno de gozo. Estoy feliz, ¿verdad? Porque sé que hay algo para mí. Sé que no vine aquí a este mundo nomás para ser un número más, sino que Dios tiene planes eternos para mí. Gracias por seguir aquí en Jesús mi GPS. Hoy el tema de la familia con un testimonio impactante que estamos seguros que te ayuda,
porque seguramente estás pasando momentos difíciles con tu esposo, con tus hijos, y ya estás desesperado, y aquí precisamente te están dando la clave. En casos como este, que él duró 8 años en el alcoholismo, como él dice, siéndole infiel a su esposa, ellos creían que no había solución a esta situación, y después de que ella, bueno, nos va a comentar ahora la parte que le corresponde, el Señor pudo restaurar aquello que parecía perdido, porque para el Señor nada es imposible. Y vamos a seguir con la señora Merceditas para que nos siga comentando acerca de este testimonio maravilloso. Gracias, Dori. Todos conocemos que en la vida de uno es como, vamos a decir, como una moneda, sobre todo en nuestro matrimonio, ¿no? Cuando novios conocemos a un lado de la moneda y qué precioso, wow. Pero cuando llega la realidad a convivir, ¿no? Que estamos juntos, entonces vemos la otra cara de la moneda y como que no es muy agradable. Para mí no fue fácil, no fue fácil. Y prácticamente yo era una niña mimada de mi madre, ¿no? Y llego a vivir ya con mi esposo y empecé a darme cuenta de que no era aquel joven tan nice que yo había conocido al comienzo. Y empezaron las grandes dificultades. De verdad, fueron, yo diría, 8 años de agonía. Muy difícil, muy difícil. Noches oscuras, días interminables. No es fácil ver llegar al hombre que amas en un estado de embriaguez que te enfría, que te paraliza el corazón. Pero había algo dentro de mi ser, y la palabra de Dios dice que Dios puso a la mujer para ayudar al hombre, y ayudar al hombre significa ayudarlo en todo sentido, moral, espiritual, en material, en todo, ¿no? Entonces, aún sin darme cuenta en la plenitud de lo que Dios estaba haciendo en mi vida para con mi esposo, ayudarlo, Dios me dio la paciencia. Realmente el amor hace milagros. Oré intensamente por él. Cuando yo sabía que él ya no iba a llegar del trabajo, ya yo sabía lo que me esperaba, no sé a qué horas de la madrugada. Entonces, lógicamente los niños se dormían, pero yo quedaba de rodillas pidiendo al Señor y decía: Señor, donde Él esté, a como esté y con quien esté, guárdalo de todo peligro. Les aseguro que esta oración que salía de lo más profundo de mi corazón era totalmente inspirada por el Espíritu Santo de Dios que habitaba en mi corazón, y que realmente mi esposo es el amor de mi vida, sigue siendo el amor de mi vida, y eso es lo más importante, que te cases enamorada, que le ames, que le sigas amando a pesar de las circunstancias que puedas estar pasando, a pesar del desprecio que puedas recibir. Yo decía que, como les dijo él llegó a pensar que no me amaba, y si hay algo que duele es la indiferencia. Pero pasó el tiempo y algunas veces me puse de rodillas junto con mis hijos, los más pequeños, los más grandecitos, perdón, y de rodillas los 3, yo les decía: vamos a orar su papito para que no beba más guaro. Y todavía oigo la vocecita de mi niño diciendo: Señor, te pedimos para que mi papito no beba más guaro. ¿Ustedes creen que Dios no va a escuchar la vocecita de ese niño pidiendo por su padre? La oración de una esposa que con lágrimas pedía la sanación y liberación de su esposo. No importó el tiempo, 8 años, pero sí le digo que a los 8 años yo ya estaba hasta casi queriéndome morir. Pero el Señor, como decimos, tarda pero no olvida. Inmediatamente, cuando mi esposo sufrió eso, que fueron unas úlceras, lógicamente, el descuido que tenía, ¿no? Y que casi lo lleva a la tumba, pero no, era un momento difícil para que aquel hombre naciera de nuevo. Y así empezamos una vida nueva. No fue fácil, mujeres, no es fácil, pero se puede. Cuando Dios está en nuestro corazón y cuando amamos de verdad, luchamos por lo que amamos. Y como dije al comienzo, nosotros estamos para ayudar al hombre en todo sentido. Y pienso que espiritualmente mi ayuda en la oración
el Señor hizo su obra maravillosa. Después que encontramos al Señor, fue increíble. Fue como encontrarnos de nuevo, pero ya como personas adultas tanto en edad como espiritual, como moral. Él descubrió de nuevo qué estoy haciendo, ¿no? Porque el Señor le hizo ver lo que estabas haciendo. Me estaba destruyendo, sí, físicamente, no espiritualmente, porque el Espíritu del Señor no envejece ni se deteriora, ¿no? Entonces empezamos esa nueva vida. Nos volvimos locos por el Señor desde el momento en que el Señor se presentó en nuestras vidas. Hay una palabra que Dios me dio en tiempos difíciles y es que yo llegué a sentirme que yo no valía nada. Me sentía así tan nada. Me miraba como la hoja de un árbol que se desprende y va por ahí y cayó en el suelo y nadie se interesa por ella. Así llegué a sentirme. Y un día me impresiona la palabra que llegó a mi corazón que me dijo el Señor. Cuando yo creí que no valía nada, Él me dijo, yo sé lo que vales. Eres preciosa a mis ojos. Esta palabra de Dios cautivó mi alma hasta el día de hoy. Soy preciosa. Mujeres, somos preciosas a los ojos de Dios. Somos importantes a los ojos de Dios. Y cuando realmente lleguemos a ser esa mujer idónea que Dios hizo para que ayudemos al hombre y todas las esposas, luchemos por nuestros esposos, no importa el tiempo. Dios está con nosotros y un día veremos la gloria de Dios como me la hizo ver a mí. Es lindo, es maravilloso y repito, la familia no fue invento de los hombres, fue algo que Dios quiso para Él, porque de Él venimos, a Él vamos y de Él somos. Entonces la familia le pertenecemos a Dios y Él nos bendice. Y ten la plena seguridad, cualquier dificultad en la que nos encontremos, Él está con nosotros, nunca nos va a abandonar. Aun cuando nos miremos materialmente, que no tenemos nada, porque nosotros pasamos serias dificultades cuando llegamos a este país. Llegó un momento en que no teníamos ni comer, pero ¿acaso no es Dios nuestro Padre? ¿Acaso no sabe Dios lo que necesitamos? Cuanto necesitamos, nuestro Señor siempre nos llevó a la puerta de la casa, inclusive en trabajo. Cuando yo estuve sin trabajo, llegó alguien a mi casa y me dijo, están necesitando empleados en tal parte, ¿quieres ir? Vámonos ya. Y ahí mismito me dejaron el trabajo. ¿Hay un Dios que sabe lo que necesitamos o no? Así es. Familia, Dios es amor y siempre está con nosotros. Y mucho más en los momentos difíciles. Y si Él lo permite, aceptemos la prueba. Con valentía enfrentémosla, sabiendo de verdad que no estamos solos. Aunque nos sintamos solos, no lo estamos. Dios está con nosotros. Amén. Esto que dice la señora Mercedes es cierto, pues si el mismo Señor Jesús pasó la prueba, ¿cómo nosotros no vamos a pasar la prueba en familia? Y qué invitación tan maravillosa la que nos hace aquí la familia Martínez, porque se están destruyendo la familia, las mujeres ya no queremos hacer nada, sino salir corriendo al que sigue y el que sigue, y no, como ella dice, postrada de rodillas con sus hijos, clamando para que esta almita se salvara, y ahora viven como los ven, predicando, están edificando esa sociedad que nos hablaba el Papa Francisco, una sociedad fuerte, una sociedad buena, una sociedad sólida, porque eso es lo que nosotros podemos aportar. Pero ¿qué es lo que estamos aportando si nos cansamos, si no queremos hacer nuestra parte, si no oramos? Y me gustaría un poco, porque quería comentar, porque nos queda poco tiempo, acerca de la oración. La oración en familia es muy importante también. Ya sabemos que producto de este gran cambio del hermano Paulino fue gracias a la oración de la señora Mercedes, su esposa, y de su madre, pero también nos comentaba la oración en familia. Claro. Y es muy importante, dicen que familia que ora permanece unida, y dada que la sociedad a la juventud lo envuelve de una manera que no quieren nada de Dios, no quieren saber de Dios, pero la obligación nuestra como padres es llamarlos y hacer de ellos un grupo donde se proclame la palabra de Dios. Y aunque a veces estén sentados como que no quieren saber nada, como que no oyen nada, déjenme decirles que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sin antes haber producido por lo cual fue enviada. Y esa palabra
se penetre en el corazón. Nosotros oramos con nuestros hijos todos los martes. Hoy precisamente, y bendito sea Dios, tenemos reunión con ellos. Y dialogamos y compartimos. Y aunque alguno ande descarriado, yo confío en la palabra de Dios. Dice la Escritura, conviértete tú y se convertirá toda tu casa. Y si esa palabra es verdad, y yo la creo porque es una palabra de Dios, Dios no miente. Yo sé que aunque mis ojos mortales no vean la conversión de mis hijos en su totalidad, sé que Dios lo hará en el transcurso de los años. Y algún día estarán ellos a los pies de Cristo. Por eso, familia, no se desanimen si ven que sus hijos, en vez de mejorar, empeoran. No se desanimen. Dice San Antonio, muy importante, dice San Antonio, que los hijos se podrán desviar e incluso parecer que se pierden, pero tarde o temprano volverán a la antigua senda por lo que se les enseñó de palabra y con el testimonio. Así que pienso que depende de nosotros como padres. Tú, padre, que me estás viendo en este momento y escuchando, reflexiona si estás en un problema de alcoholismo, de droga. Tú eres precioso a los ojos de Cristo también, y tú vales la preciosa sangre como la valemos todos, y que hay esperanza, hay solución. Cristo tiene suficiente poder para sacarnos del abismo más profundo en que nos encontremos. Para Él no hay nada imposible. Y muy especialmente, Cristo no vino por los sanos, vino por los enfermos. Cristo no vino por los buenos, vino por los malos. Amén. Así que, hermano, pon tu confianza en el Señor, pon tu alegría en Él, y Él te dará los anhelos de tu corazón. Amén. Le damos gracias a la familia Martínez por estar aquí este día de hoy. Recuerda esa mujer hemorroísa que gastó todo su dinero tratando de quedar sana. Quizás ya estás tú así, has gastado todo tu dinero, todos tus esfuerzos, estás en desánimo total, y el Señor permitió que este testimonio llegara a ti hoy para que te des cuenta que lo único que necesitas es, como esa hemorroísa, tocar el borde de su manto. Conéctate a Jesús, que Jesús sea el centro de tu vida, y vas a ver como esa hemorroísa que después de 12 años quedó completamente sana. Así el Señor quiere sanar tu familia, así como sanó al hermano Paulino, así como está esta familia testimonio completamente sana, con 9 hijos que pueden decir, sí, hay dificultades, no todo es color de rosa, pero con el Señor como centro del hogar, todo es posible. Para el Señor nada es imposible. No te desanimes, persevera, sigue orando y confía en el Señor. Gracias por estar ahí, gracias por estar en Jesús mi GPS. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Amén. Gracias, hermanos.